Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio. Arturo, muy buenos días. La situación de Ecuador en materia de seguridad o inseguridad y delincuencia es realmente grave y es uno de los principales temas que ha llevado en su agenda para tratarlo con el presidente norteamericano Joe Biden, el presidente Lasso. Quisiéramos conocer su punto de vista y la importancia de lo que pueda lograrse en este diálogo en la Casa Blanca. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a su audiencia. Bueno, creo que la cita que mantuvieron el día de ayer el presidente Lasso con el presidente Biden básicamente es una muestra más del respaldo y de toda la apertura que tiene Estados Unidos en vista de cómo Ecuador se ha convertido de alguna forma en un laboratorio donde donde se están manifestando diversas expresiones del crimen organizado transnacional que está afectando a Estados Unidos y Europa, porque acá en Ecuador están operando carteles tanto mexicanos como de los Balcanes. Entonces esa dinámica tan cambiante es la que preocupa muchísimo a Estados Unidos y también a países europeos que ahora mismo están concentrados apoyando al Ecuador en todas las tareas de inteligencia. Incluso Israel está entrando para fortalecer y apoyar con el equipamiento, con tecnología, para robustecer, digamos, las operaciones de inteligencia. Entonces, esta visita se enmarca en esa estrategia que un poco el Ecuador sobre la marcha está ya tratando de cuajar, porque vemos que hay un problema que nos supera y nos desborda, que surgió evidentemente hace más de una década en el Ecuador, y no se tomaron las decisiones adecuadas para ir frenando e ir mapeando adecuadamente cómo iban cambiando estas dinámicas y cómo el crimen organizado, las transnacionales del narcotráfico encontraron en el Ecuador un sitio adecuado por todas las facilidades que daba para sacar siquiera el 50% de la cocaína que se produce en Colombia. Esa es la importancia de la cita, pero por el otro lado, Gustavo, creo que también tenemos que estar conscientes de que ninguna cooperación internacional va a ser suficiente si es que el Ecuador no hace lo que tiene que hacer. O sea, las contradicciones son internas y las contradicciones externas que se complementan, porque la ayuda que nos dan los países amigos no es gratuita. O sea, ellos también están siendo afectados por este problema y evidentemente Ecuador es el primer afectado porque la droga viene de Colombia, pero también llega de Perú. Ahora, Entonces, Arturo, ¿cuáles serían estas acciones que debe tomar Ecuador en este contexto? Estamos totalmente conscientes de que Ecuador solo no va a poder enfrentar lo que el país está viviendo. Hay este apoyo internacional, por supuesto también con los intereses que esto conlleva, pero hay circunstancias y situaciones que se dan internamente, como esta polémica que se dio previo a la vacancia legislativa por esta negativa a que haya quórum para poder tratar el tema de endurecimiento de penas contra las vacunas, por ejemplo, hechos políticos de esta naturaleza que incluso ha llevado a un grupo de parlamentarios a pronunciarse y hablar inclusive de sanciones que incluiría también al presidente de la legislatura. ¿Cuáles son las acciones que como país debemos tomar y en las que no estamos funcionando? exactamente, así es. Yo me refería a las contradicciones internas en función de todos los enemigos internos que tenemos frente a un proceso que está, que no es que solamente involucra al gobierno, nos involucra a todos y todos somos los afectados si es que no encontramos una estrategia en la cual cada uno desde su espacio pueda sumar y no restar, como vemos que efectivamente ocurre desde la Asamblea, cuando vemos que el partido UNES, con algunos integrantes de la izquierda democrática y de Pachacuti, con el Partido Social Cristiano, básicamente con un objetivo político de desgastar al gobierno a portas de las elecciones. Ojo, ese es el tema. O sea, yo creo que lo que se quiere es sacar réditos de un desgaste del gobierno para hacerle ver ineficaz y sacar réditos políticos para poder poner más candidatos en las elecciones seccionales que se vienen. O sea, es una actitud muy canibalesca desde mi punto de vista, porque no se vela por los intereses del país. Se está básicamente torpedeando todas las acciones del gobierno, cuando lo que se torpedea es al país, y se fortalece de esta forma todas las actividades del crimen organizado.
es una ceguedad que es incomprensible desde mi punto de vista. Y ese es como un primer tema que no está en las manos del gobierno y sin embargo ha sido durante estos 2 años reiterativa la actitud canibalesca de la asamblea, de una parte de la asamblea, de esta alianza entre los socialcristianos y el correísmo sobre todo. Entonces, este elemento realmente complica las cosas y no ayuda a encontrar una estrategia que pueda a mediano y largo plazo frenar lo que estamos viendo que se manifestó de estos 2 últimos años. Y el otro tema ya tiene que ver con lo que tiene que hacer el gobierno en Fuerzas Armadas y en Policía, que estamos viendo que hay integrantes que están contaminados, que básicamente son parte de las bandas y de las organizaciones criminales para proveer armas y también están metidos en el tema del narcotráfico. Entonces, Fuerzas Armadas se anunció hace ya algunos meses, el mismo ministro de Defensa anunció que se crearían las unidades de asuntos internos, ¿no es cierto? Que no existían, básicamente existían inspectorías para tratar temas administrativos, pero hasta ahora no vemos que haya ya el anuncio formal, la creación de asuntos internos, que es indispensable para saber hasta dónde está la contaminación en Fuerzas Armadas. Y la policía tiene, digamos, ya asuntos internos y ellos tienen el polígrafo, pero por ejemplo, ya sería bueno que nos digan cuántas personas de la FAE, cuántas personas de la Armada y cuántas personas del Ejército han pasado por el polígrafo, ¿no es cierto? Que están en estas tareas. Y esa es una tarea urgente. En la presidencia, ¿cuántas personas han pasado ya por el polígrafo? Vemos que uno de los integrantes de la banda que daba protección a Junior estaba también como parte del equipo de seguridad del vicepresidente. O sea, ¿qué se va a hacer para hacer esta purga? Ya venían las señales desde hace mucho tiempo, Arturo, y sin embargo no vemos que existan las acciones adecuadas. Quisiera, aprovechando su experticia en el tema de delincuencia y de seguridad en el país, que lo ha tratado por muchos años en su labor periodística y en varios libros, hay un concepto en el sentido de que el marco legal de Ecuador facilita mucho la delincuencia. Si bien no es todo ni lo único, pero facilita las cosas en Ecuador. Estamos viendo, por ejemplo, la actuación de los jueces desde los lugares más remotos del país, cómo facilitan las cosas para la delincuencia. Ahora, en derecho se dice que las cosas se deshace como se las hace. Bien vale la pena realizar un análisis sobre lo que ha llevado a Ecuador a esta situación, a convertirse en un pináculo de la narcodelincuencia. La pregunta es, ¿se pueden corregir, remediar los errores del pasado, o Ecuador ha pasado a un punto de no retorno? Es la pregunta del millón, Gustavo. Yo no tengo una respuesta. Tengo indicios de que ya estamos más allá que acá. O sea, realmente no tenemos idea del nivel de contaminación de los organismos de seguridad pública, del nivel estatal, de la justicia. Pues es evidente que la mayoría de los jueces básicamente son de bolsillo, ¿cierto? O sea, el sistema judicial está absolutamente corrompido y son estructuras que están ahí y nadie las puede mover. O sea, independientemente de todo el andamiaje que ya se hizo desde la Constitución de Montecristi, vino la reforma en el 2011 y toda esa estructura, la mayoría está intacta. Si no cambiamos eso, no va a cambiar absolutamente nada, Gustavo. O sea, eso hay que tener claro. El sistema judicial es la columna vertebral del Estado de Derecho y por lo tanto, cualquier cosa que haga policía, cualquier cosa que hagan los organismos de inteligencia, la fiscalía, por identificar organizaciones, por detener delincuentes peligrosos, luego pasa a la justicia y vemos que la mayoría son liberados porque los jueces básicamente están haciéndole el juego al crimen organizado. Pero Arturo, quizás aquí también nos preguntamos, hasta qué punto inteligencia o la justicia u otras acciones o no están funcionando o simplemente nos estamos haciendo de la vista gorda en todas las instituciones y en todas las funciones del Estado. No deja de sorprender las denuncias de Villavicencio de que este marino que fue detenido junto a Junior Roldán, un marino activo, habría sido condecorado por un asambleísta, Ronnie
Aliaga, habría sido condecorado por la Asamblea Nacional, y así casos como estos empiezan a salir de manera permanente y de manera constante. ¿Nos estamos haciendo de la vista gorda o realmente no estamos funcionando? O ambos. Claro, es que el tema de, o sea, lo que acaba de ocurrir coyunturalmente sobre Junior y las relaciones con el ala política no es nuevo. O sea, hemos visto demasiados elementos de eso. El caso más reciente es el del asesinato en la cárcel de Cotopaxi de Norero. Pues, o sea, los contactos políticos de Norero no pueden ser más claros con el correísmo. O sea, el señor estuvo con el vicepresidente Glass, en fotografías con el entonces presidente Rafael Correa, también en fotografías cuando era parte de los Nietas. Luego vemos que hubo un silencio y al señor se le permitió que pueda crecer y armar su propia organización criminal, que luego estaba conectada con el cartel Jalisco Nueva Generación, con los Lobos, y la relación política es clarísima. Entonces, yo realmente me llama mucho la atención. Estos datos van a seguir saliendo y van a seguir nos mostrando digamos, todo este rompecabezas trágico que nos muestra la relación entre crimen organizado y política, y unas autoridades que no saben bien cómo actuar o que no quieren actuar porque son parte de las mismas estructuras criminales. O sea, estamos en un momento de quiebre, pero necesitamos tener una estrategia mucho más adecuada en acciones, porque hay muchas declaraciones, ¿no es cierto?, también de que las cosas que se van a hacer, pero la política es el campo de la acción, no es el campo de la declaración. Y o sea, entonces es difícil saber hasta dónde las declaraciones son las que están tratando de llenar el vacío de la falta de acción y de ejecución de cosas más concretas que necesitamos ver. A mí me llama mucho la atención que una pregunta que se debió hacer para la consulta popular es el tema de la reforma de la función judicial. ¿Por qué no se hizo esa pregunta? O sea, es que me llama muchísimo la atención porque vemos que el problema de los jueces es un problema que ya se manifiesta hace varios años en el Ecuador, porque sabemos que son jueces que rinden o están muy afiliados o tienen cercanía con el poder político, o también otros trabajan para el crimen organizado, otros evidentemente están haciendo su trabajo. No quiero generalizar, pero hay evidencias de cómo buena parte de los jueces se articulan más bien a otros intereses y no al de ejercer una justicia que impida la impunidad en estos casos. ¿Qué tanta importancia tiene el tema de las declaraciones del embajador norteamericano sobre narcogenerales, políticos ecuatorianos? Ha hablado incluso de jueces y fiscales a quienes se les ha retirado la visa. ¿Y cómo ve también usted ese reclamo del general Víctor Arauz, quien pide un resarcimiento de su nombre? Sí, creo que la declaración del embajador sobre el tema de los jueces básicamente es como una evidencia de una impotencia, ¿no? De ver que acá en el país no se están haciendo las cosas como se deben, y es penoso que alguien que representa a un país del exterior tenga que decirnos cómo son las cosas. Eso es lo penoso. O sea, el nivel de contaminación, la información que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos recibe información permanente de los organismos de inteligencia, tenga que salir el embajador nuevamente, después de que un año antes ya se habló de la contaminación en la policía y en Fuerzas Armadas de los narcogenerales. Creo que las acciones es lo que esperamos, que un poco nos lleven a otro momento y realmente sepamos que tenemos un norte claro para enfrentar a estas mafias transnacionales. Ya sobre el general Arauz, creo que evidentemente él ha puesto sus cartas sobre la mesa, y básicamente de lo que yo entiendo, hay otros generales que sí estuvieron involucrados en el tema y hay evidencias de eso. Por eso creo que es importante entender que se establecieron responsabilidades penales contra otros oficiales, y evidentemente eso ya tendrá que decantarse a nivel de la justicia para que realmente esto no quede en impunidad, y esta denuncia que hizo el embajador sobre los narcogenerales realmente ya tenga una consecuencia judicial y que se pueda hacer como
una pedagogía de que esta gente sepa que no es impune, porque la impunidad es la que estimula todo este tipo de actividades que básicamente nos tienen en un círculo vicioso a toda la comunidad. Hay otro tema, Arturo, que se debate en las grandes ligas, por así decirlo, en niveles presidenciales, en los niveles más altos de la aduana ecuatoriana y también en los niveles más altos de esta sociedad delincuencial que se ha conformado en Ecuador. Quiero referirme al tema de los escáneres en puertos y aeropuertos de Ecuador, un tema que podría ser muy simple, ejecutivo, en un gobierno que tenga realmente poder y que controle las cosas. ¿Por qué se demora tanto? ¿Cuáles son los problemas, las dificultades que se está encontrando para poner estos filtros que van a tener sin duda una acción, un efecto bastante directo en lo que está pasando con la exportación de droga desde Ecuador? Sí, es una pregunta medular esa, Gustavo, porque básicamente desde hace muchos años la tecnología de escáneres está disponible hace más de 2 décadas. En el puerto de Pozorja tienen escáneres para controlar, porque actualmente, para poner el tema en contexto, la mayoría de puertos y sobre todo el puerto de Contecom, que es el más grande, de donde salen el 80% de las exportaciones y por donde sale la mayor parte de cocaína hacia Europa, en la contaminación de los contenedores, no tiene escáneres. Ahí lo que se hace es un muestreo con canes, ¿no es cierto? Se identifica, se hace patrones de inteligencia desde un centro integrado que hay en Guayaquil, que ahora mismo ya está sistematizando mucho la información de cuáles son los cargueros para establecer si es que eso cumple o no cumple patrones de sospecha. Para sobre eso operan estas unidades especiales del GEMA en el puerto de Guayaquil. Llama mucho la atención que hasta ahora efectivamente no se cumpla lo de los escáneres, a pesar de que el presidente de la República ya firmó un decreto, ¿no es cierto?, en el cual se obliga a Contecom, que es la que administra el puerto desde donde salen la mayor parte de exportaciones, para que se instalen los escáneres. La verdad no tengo una explicación ni información de este momento para entender por qué no han cumplido esa disposición que ya dio el presidente de la República como obligatoria para que sigan operando en el puerto de Guayaquil. Los puertos están concesionados y desde el inicio debió, por ejemplo, exigírseles quién concesionó el puerto a Contecom. Es la alcaldía de Guayaquil. Eso también, ellos tienen un comodato de 25 años o 28 años, no tengo el dato preciso, pero fue la alcaldía la que entrega la concesión de los puertos en Guayaquil. Entonces ellos son los que debían exigir. Ya se sabe el problema de toda la contaminación desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se exigió que cambien y instalen en su momento cámaras digitales nuevas, cámaras inteligentes? Ahora entiendo que ya se hizo ese cambio, pero la instalación de escáneres todavía no. Y evidentemente esa es una respuesta que debe exigir el gobierno, porque de lo que yo conozco, igual hay las agencias de inteligencia de varios países europeos también están cooperando ampliamente en el tema. Ellos son los que dieron, por ejemplo, el financiamiento para la operación del centro de monitoreo y de procesamiento de datos de toda la carga que llega al puerto, para identificar cuáles son los cargamentos sospechosos. Pero no podemos esperar que la solución nos llegue por la cooperación internacional. Vuelvo al punto medular. Si nosotros, casa adentro, no hacemos lo que tenemos que hacer, ninguna ayuda de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000 millones de dólares será suficiente cuando hay una ineficacia y todavía hay corrupción en el Estado y en diferentes organismos encargados de esta tarea tan difícil del control antidrogas. Arturo, quizás otro tema que vale la pena algunas reflexiones por lo preocupante que puede convertirse, y tiene que ver con este proceso electoral, la intención de las bandas criminales de cooptar de alguna manera el poder a través de este proceso electoral, ya sea atentando contra quienes les resultan incómodos o apoyando ciertas candidaturas. Mucho se habla de que este es un secreto a voces, sobre todo en las provincias del norte, pero en definitiva nadie se atreve a decir nada.
Sí, el tema de la contaminación de los políticos es, si bien ahora, bueno, nosotros estamos procurando, hemos estado publicando algunos reportajes sobre eso, hemos dado seguimiento, pero si es que, o sea, esa es una tarea que debió cumplirse preventivamente desde las autoridades, ¿no es cierto? O sea, desde el Consejo Electoral, conformar una unidad especial que puede identificar cuáles son los candidatos que tienen relaciones con gente vinculada al crimen organizado, porque estos datos no son nuevos. O sea, esto ya se sabe desde hace muchos años, la presencia del narcotráfico en la frontera y por lo tanto ellos controlan también la política, hay que decirlo así. O sea, yo no tengo ninguna duda de toda la injerencia que tiene el narcotráfico y el crimen organizado en Sucumbíos, en Esmeraldas, en Manabí, o sea, en Orellana, porque básicamente son poblaciones que están lejos del eje político, desde donde se tiene más injerencia en el control, pero en la marginalidad, digamos, en la frontera, es mucho más difícil ejercer el control y por lo tanto los políticos en general, ahí es la premisa, ¿no? O plato plomo, o sea, el que no está, o sea, o no deja pasar las cosas, pues ya sabe a lo que se atiene, sobre todo en Sucumbíos, que es un sitio sumamente peligroso donde el narcotráfico vinculado a los grupos armados colombianos y a los carteles, básicamente ellos ejecutan las cosas, hay mucho sicariato y sin embargo mantienen un perfil bajo porque buena parte de las autoridades ya están resignadas a que no pueden hacer nada. Entonces ese es un problema medular que se va a evidenciar y ahora vemos que están surgiendo todos estos elementos que hemos anotado y que hemos conversado esta mañana. O sea, es un país que yo no sé ahora mismo el nivel de contaminación y de penetración y no sé si estamos ya tarde para enfrentarlo, para de alguna forma revertir esta tendencia que ahora ha salido a flote, ¿no es cierto?, la magnitud del problema que enfrentamos. Es bueno, por un lado, saber el diagnóstico, pero todavía no tenemos la fotografía completa de la contaminación a nivel político, de la contaminación a nivel de los organismos de control como policía, Fuerzas Armadas, y necesitamos tener esa información. Y a eso me refería de que los países cooperantes deberían exigirle al gobierno que inicie unas purgas al interior de los organismos de Fuerzas Armadas, de policía, de la Marina especialmente, para que se dé una cooperación. O sea, no se va a hacer nada si es que no se purga las instituciones. No vamos a llegar lejos. Esto hay que tener claro sobre este tema en estos casos. Desde la Oficina de Aduanas, Secretaría de Aduanas, Arturo, que nos están escuchando, señalan que en febrero estará Contecon con escáneres, señalan que la implementación es progresiva, estoy hablando de los radares, que las inversiones son altas y los escáneres por temas logísticos como el de la crisis de los fletes y la guerra de Ucrania han dilatado un poco los procesos. Es la explicación que dan por el momento, explicación que le agradecemos y la compartimos de hecho con usted y con el público. Y quisiera ahí en la parte final, Arturo, hablar de las víctimas colaterales que se dan en estos procesos de los periodistas. Se está empezando ya a evidenciar las deficiencias que tiene la ley de comunicación. Una ley de comunicación que si bien fue mejorada, es menos restrictiva, no fue perfecta por todos los problemas también políticos que se dieron en su elaboración. Y es evidente que el tema, por ejemplo, de protección a los periodistas, usted es un experto también en este tema como coautor del libro Rehenes sobre el asesinato de los periodistas del comercio, hace falta de que el sistema de protección de los periodistas se haga una realidad a través de un reglamento adecuado. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema y qué es lo que hace falta para que los periodistas que diariamente, muchos de ellos, aquellos que cubren sobre todo estos temas relacionados con crónica roja, con violencia, con narcodelincuencia, con estas incestuosas relaciones entre los delincuentes y los políticos ecuatorianos están en enorme riesgo. ¿Cómo se encuentra este tema? Sí, creo que es un tema que se ha dilatado demasiado, Gustavo. Esta tragedia para el periodismo, que fue, por cierto, la primera alerta
del país en el que estamos, ¿no? Y ya se evidenció en el 2018 cuando atacaron el cuartel de policía en San Lorenzo. ¿Quién es el grupo del Frente Oliver Sinisterra vinculado también al cartel de Sinaloa? O sea, el asesinato, el secuestro y asesinato del equipo periodístico nos puso frente al nuevo escenario de cuánto ha llegado el narcotráfico a permear en el país. Y las primeras víctimas, lastimosamente, fueron los periodistas. Un periodista, un fotógrafo y el conductor. Lo que necesitábamos es, evidentemente, mecanismos porque el próximo escenario, Gustavo, efectivamente, el blanco van a ser periodistas. O sea, eso yo no tengo duda, porque se van cumpliendo patrones. Esto ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en México, sobre todo, donde vemos que hay cientos de periodistas que fueron asesinados y que siguen siendo asesinados, y sin embargo, no estamos aprendiendo de lo que ya ha ocurrido en otros casos y necesitamos tener activados estas políticas de defensa de los periodistas que sobre todo están en mucho más riesgo en la frontera, por ejemplo, en Esmeraldas, en Sucumbíos, porque básicamente si un periodista no tiene garantías, lo que hace es proteger su vida y se va a silenciar. O sea, esta falta de protección lo que hace es poner una mordaza y va a jugar a favor del crimen organizado. Entonces, por el otro lado, también creo que los medios, ¿no es cierto?, deben aplicar sus propios protocolos de seguridad. Ya tienen que aplicar protocolos de seguridad para sus periodistas. El equipo periodístico del comercio, cuando llegó a Esmeraldas, como la mayor parte de equipos que estaban en la cobertura en la crisis de inseguridad del 2018, ninguno tenía protocolo de seguridad. Yo no sé qué medio en el Ecuador tiene protocolo de seguridad para esas coberturas. Creo que la mayoría no los tiene, porque no ha habido esta exigencia de alguna forma y esta pedagogía para insistirles en la necesidad de que protejan a sus periodistas. Y por el otro lado, nunca van a sobrar los mecanismos de protección. Y por otro lado, y por último de mi parte en este tema, sí quiero destacar lo que acaba de mencionar Gustavo sobre el Contecom y el anuncio de los escáneres, que en febrero lleguen. O sea, les tomamos la palabra y evidentemente confiamos en las aduanas porque sabemos que se están moviendo muchas cosas. Eso también quiero destacar. En la aduana se está haciendo un trabajo sostenido y veo que están siguiendo con preocupación este tema. Como yo decía, hay gente que hace muy bien su trabajo y por funcionarios que están tratando de bloquear, a veces no funcionan las cosas como deberían. Lo que necesitamos es que básicamente se articule todo esto y que puedan funcionar las cosas en medida de cómo, digamos, de la rapidez en la que este fenómeno del narcotráfico, de la contaminación, del tráfico de armas ilegales, que entran también algunos por los puertos, ¿no es cierto? Las armas llegan desarmadas, en cargamentos, las aduanas también cumplen ahí un papel importante en coordinación con Fuerzas Armadas y con policía. Entonces necesitamos que todo este trabajo se fortalezca y sea coherente para poder enfrentar la magnitud de las transnacionales que ahora mismo están encontrando en Ecuador un laboratorio para sus operaciones criminales. Bien. Muchas gracias, Arturo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Arturo Torres es periodista de investigación del portal Código Vidrio. Son